Queremos caminar contigo, Espíritu Santo. Yo caminaré solo contigo. ¿Por qué? Porque ahora se enfocaron en conseguir y tener aquello bueno, pero a costa de olvidarse de Dios. Y es cuando es vanidad lo que estamos haciendo. Es cuando estamos amando las cosas del mundo, y eso trae consecuencias, hermanos. Los deseos de la carne es toda vanidad del corazón que provoca inmoralidad, conflictos e idolatría. Tres cosas. Los deseos de la carne, hermanos, no se limita a que tú desees, por ejemplo, comer, o por ejemplo tener alguna necesidad de tu propio cuerpo. No está hablando únicamente, literalmente, de tu carne que tocas, sino aquí los deseos de la carne hablan los deseos del pecado, ¿ok? Y cuando, hermanos, están los deseos de la carne, en esto dice acá, es toda vanidad del corazón que provoca inmoralidad. La vestimenta no aprobada por Dios, hermano, es aquella que contrae inmoralidad. Entonces, vestirse vanidosamente provoca inmoralidad. Vivir en la vanidad, hermanos, amén, de nuestra carne, crea conflictos. Hay celos, hay competencias, hay, ¿verdad?, ofensas. La gente que se pone cosas y ve a otros, los menosprecia. Hay problemas por eso que visten, por eso que ponen, por su manera de ser. Se crean contiendas, divisiones. Ya no hablan a uno, ya se peleó con el otro. Se dijo cosas, el tuyo no sirve, no sé dónde lo compraste, para qué, y cosas así, ¿no? Detalles que podíamos decir. Pero esto crea inmoralidad, conflictos e idolatría. Entonces los deseos de la carne es muy claro. Gálatas 5, 19, el 20 lo dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La palabra lascivia habla de desnudez, inmoralidad, desnuda, ¿verdad? Dice acá idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, los deseos, hermanos, de la carne, que es vanidad, amar el mundo, es lo mismo, ¿verdad? Lo que Juan quiso describir acá. Entonces, hermanos, vemos que esto, ¿verdad?, es lo que ocurre. El deseo de los ojos. Tres cosas dice Juan. El deseo de los ojos, también en esto se describe la vanidad, hermano, de lo que vemos. Es desear todo lo que vemos sin discernir si es pecado o si es la voluntad de Dios que lo tengamos, ¿verdad? Uno a veces desea cosas. Hay cosas que nosotros deseamos que pudiéramos comprarlo, tenemos el dinero para comprarlo, pero tenemos que ver si aquello no es un pecado. No tiene que ver con pecado. Dos, si es la voluntad de Dios que tengamos aquello. Hay cosas que nosotros queremos tener por vanidad, por presumir, como ya lo dijimos. Entonces los deseos de los ojos consiste en que nosotros deseamos de todo. Entonces, mayormente, ¿verdad?, las mujeres como los varones también tenemos nuestra parte, pero las damas, hermano, se dejan llevar por todo lo que ven bonito, ¿verdad? Y dicen, ay, eso está bonito, ¿cómo me quedaría? Si lo pondría, si lo comprara, si lo tuviera. No solamente es ver cosas y desearlas y comprarlas y ponerlas. Es importante que notemos si aquello no va a provocar un pecado, como el pecado de la lascivia, que es la exhibición, ¿verdad?, del cuerpo. Entonces uno puede ver un vestido muy bonito, pero uno dice, está bonito ese vestido, el color y el modelo, pero lamentablemente si lo pongo, eso es para provocar a la fornicación, provocará al adulterio
provocará un pecado. Pero tal vez veamos algo que no es algo que sea un pecado, como comprarse alguna cosa, un objeto para utilizar en casa, no sé, hasta un carro, por ejemplo. ¿Por qué lo estamos comprando? Lo podemos tener, no es un pecado tenerlo, todo el mundo lo tiene, pero en realidad es la voluntad de Dios que lo tengamos, o simplemente nuestra vanidad, el deseo de nuestros ojos queremos complacer con aquello que estamos haciendo. Allí entonces entra el pecado. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto, hermanos, fue el deseo de los ojos. ¿Cómo vio? ¿Cómo llegó el pecado, verdad? La mujer, cuando miró con los ojos, dice que era bueno. No solamente hay que ver algo, si es bonito, si es bueno. Hay que saber si es la voluntad de Dios que nosotros lo pongamos o lo tengamos. Eso es una de las cosas que han de regir, hermano, nuestra vida de vanidad. Porque vanidad, todo lo que vestimos es vanidad. Aún la ropa que tenemos, aunque parezca santa, puede ser vanidosa una persona vistiendo una ropa larga. Sí, hay gentes que se sienten muy vanidosas, hermanos, al vestirse así, como si fueran muy de gala, muy especiales. Entonces la vanidad no se mide solamente, hermanos, amén, en esa manera, sino hay que saber si es la voluntad de Dios o no causa algún pecado lo que hacemos. Todas las cosas del mundo son vanidad, porque todo pasa, hasta el hombre. Dice el Salmo 39:5, dice: ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Entonces la palabra vanidad en sí no es lo que está mal. El problema es cómo se utilizan las cosas. El hombre, por ejemplo, es vanidad, pero cuando viene a Cristo y hace lo correcto y vive para Cristo, ya no somos vanidad. Ahora nosotros tenemos futuro. Ahora nosotros, hermanos, amén, no somos para un rato. El hombre que nace, que es vanidad, es el que se muere, se va a la tumba y al infierno, y para nada le sirvió, como dice, verdad, Eclesiastés, que haya venido al mundo si no conoció a Dios. Pero todo hombre que vive es vanidad. ¿Por qué? Porque va a morir. ¿Qué va a pasar cuando muera? Eso puede cambiar nuestra estancia como vano en este mundo. Gloria a Dios. Seguimos un poco más. Y Juan 2:17, citamos esto para entender esto. Dice: y el mundo como lo conocemos, hermanos, dice aquí, pasa, y sus deseos. Dice acá: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, aquí no es que si la iglesia te quita esto, no me gusta que pongas aquello, que pongas lo otro. No. Uno puede ponerse una soguilla, por ejemplo, que no es una perforación, y uno no pecar, no ser vanidoso, no ser vanidosa. Dios no condena eso. Cuando yo miro un arete, por ejemplo, o cuando yo veo el asunto de los aretes, creo que en un punto donde podría ir un poquito más el sentido de vanidad es hacerse una perforación, perforarse en la carne, ¿verdad? Que es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, y colgarse algo. Allí creo que se ve algo un poquito ya distorsionado, ¿verdad? Porque como dijera ya muchos comentaristas, bueno, si Dios sabía que lo que le faltaba a una mujer es ponerse un arete para que se vea así, pero bien, bueno, no nos dio, ¿verdad?, aretes, pero sí nos hubiera dado un hueco en la oreja para ponerlo. Amén. Y nosotros nos ponemos zapatos, nos ponemos ropa, pero ninguna de estas cosas tienen que dañar el cuerpo para ponerlo. Usted se pone un zapato, pero usted no tiene que cortarse un dedo para ponerse un zapato.
No tiene que perforarse un dedo para ponerse un zapato. Se pone una ropa, usted no tiene que rasgarse alguna parte de su cuerpo o cortar algo de su cuerpo para ponerse un vestido. Entonces, hermanos, esto es un punto nada más. Entonces, el mundo, hermano, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, cuidarnos de caer en lo vano y en la vanagloria, como ya lo vimos. Eso es lo que tenemos que librarnos, o en lo que tenemos que cuidarnos las mujeres cristianas, para obedecer a Dios y agradar a Dios en todo. Vamos a ver un poquito más. Dice, el problema no es que todo sea vanidad. De hecho, todo ya lo vimos, hasta el hombre es vano. Todo es vanidad, dice Salomón. El problema no es que todo sea vanidad, sino que lo vano, ¿verdad? Sino que lo vano es que esté en el corazón como un Dios, ¿sí? Sino que lo vano, dice, es que esté en el corazón como un Dios. No sé, no lo escribí bien o no lo estoy leyendo bien, pero es así, ¿verdad? Lo vano aquí es que esté en el corazón como un Dios. Ese es el problema para Dios. Dios no discute, hermano, lo que nos ponemos, sino Él discute lo que hay en el corazón. Allí sí cabe decir eso, ¿sí? Pero en este sentido tenemos que explicarlo correctamente. Dice acá, el problema no es que todo sea vanidad, sino qué es lo que está realmente en el corazón como un Dios, produciendo en nosotros, ¿verdad?, pecado. Bueno, Marcos lo explica con claridad y dice acá, Marcos 20:23, dice, pero Jesús decía esto, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón, dice, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, ¿verdad? Ya le expliqué qué es la lascivia: la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es importante entonces, hermanos, entender que el pecado de vanidad no significa hacer algo o vestir algo. El problema de la vanidad no es hacer algo o vestir algo, sino qué motiva tus deseos y qué tan decente o inmoral es lo que haces. Porque posiblemente alguien inocentemente, no teniendo un mal deseo, no teniendo deseos de provocar a la lascivia o al adulterio, a la fornicación, alguien se ponga una ropa que, hermano, inocentemente se lo puso porque es un vestido. A pesar de eso, en la iglesia o en las hijas de Dios se tiene que calificar no solamente si nació del corazón, sino que si es decente, si no es inmoral lo que está vistiendo. Amén. Entonces acá sí entra de que uno diga, bueno, hermano, pues que yo no lo tengo en mi corazón. O que digamos, como muchos dicen, es que Dios mira lo que está en el corazón. Y sí, la Biblia lo dice. Pero el Señor habla, hermanos, amén, de que la vanidad afecta cuando hay algo que se tuerce, algo que es inmoral, algo que va en contra de lo natural o de lo que Dios pide. No solamente si lo sentiste o, ¿verdad?, o está en tu corazón, sino es importante, uno, que si esa vanidad que tienes o que haces está en tu corazón como Dios que gobierna tu vida, o estás haciendo algo que provoca inmoralidad, indecencia. Entonces, hermanos, dice, ocuparnos de las cosas terrenales no siempre es vanidad. Hay cosas que podemos hacer por obedecer a Dios.
Y aquí es donde, hermanos, tenemos que comprender otro punto de la vanidad. Entonces, no siempre que uno haga algo, o que uno vea que alguien hizo algo o se puso algo, que de repente y uno diga: esa hermana es vanidosa, esa hermana no es cristiana, esa hermana ya se perdió. No, porque hay que saber primero si eso que está haciendo está realmente en su corazón hacerlo. Es decir, hay maldad en su corazón. Dios primeramente esto ve. Ahora, para que nosotros no simplemente juzguemos y critiquemos y maldigamos, y inclusive hay veces nos evitemos cosas, hermano, porque ya creemos que todo es del mal o es del diablo cuando se dice vanidad. Pero vanidad no significa que es del diablo. Vanidad significa que no tiene ni un futuro, no tiene nada realmente, ¿verdad?, importante, sino que pasa, como lo dice aquí Juan: el mundo pasa y sus deseos. Ok, entonces dice: ocuparnos de las cosas terrenales no siempre es vanidad. Hay cosas que podemos hacer por obedecer a Dios, aunque se califique como vanidad. Y aquí vamos, dice aquí 1 Corintios 7, 34, 35, dice: hay asimismo, dice, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Está hablando de la joven, ¿verdad?, de la muchacha. Para ser santa, dice, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, aquí viene una diferencia que habla Pablo, dice: pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No significa que la casada no pueda agradar a Dios. Significa que la casada tiene que ver estas dos áreas. Una persona que no se casa, una doncella, una muchacha que no se casa, que quiere dedicarse para Dios, podrá estar cuidando todos los detalles del mundo para agradar a Dios. Esto dice acá. Pero la casada no es igual, porque la casada también tiene que tomar y ocuparse de las cosas de este mundo que son vanos, para agradar a su marido, que también, ¿verdad?, es un ser humano, no es Dios, es alguien que va a pasar. Una vez se tiene un marido, amén, y no se debe estar cambiando, ¿verdad?, cada rato, sino que entonces hay que valorarlo. Y dice acá, entonces la mujer, hay una diferencia acá en cuanto a lo que nosotros podíamos llamar vanidad, hermanos. Muchas veces por pensar: es que hacer esto, poner esto, hacer aquí es vanidad. Y ya quedamos que ni hasta el esposo, hermanos, tenemos problemas con el esposo, porque queremos parecer una muchacha santa que no tiene nada que ver con las cosas del mundo. O sea, las cosas del mundo aquí se refiere a las cosas materiales, a las cosas que tienen que ver con una relación, con motivar una relación. Entonces la casada no solamente tiene que cuidar su cuerpo, su vestido y todo lo demás para agradar a Dios y estar delante de Dios. La casada tiene que saber que tiene un esposo que es carne. Tiene que saber que tiene un esposo que siente, que mira, que se admira, que se goza de verla. Y aquí está el problema. Aquí está lo que no se nos explica. Y por eso a veces como esposas, hermanos, ya hemos cansado al esposo, y más si es medio incrédulo. Ya no te soporta. ¿Por qué? Porque parece que tú solo piensas que tienes a Dios y no tienes un marido. Y por eso Pablo dice: si eso quieres, no te cases. Si lo que quieres es solamente ser agradable a Dios y no tocar nada del mundo, para quedarte solamente para agradar a Dios, quédate como virgen, quédate como muchacha, quédate soltera, porque esa muchacha no tiene que inclinarse a esto que muchos lo juzgan como vanidad.
Entonces aquí Pablo está dejando claro que la casada tiene cuidado de las cosas. ¿De qué? Del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ocuparse de las cosas terrenales, de manejar la situación, tal vez en su casa, porque esto ya está hablando del marido, ¿verdad? No estamos diciendo que aquí en la iglesia tú tengas que vestirte para tu marido, pero en tu casa, en tu vida íntima, tú puedes ser como una mujer normal que agrada a su marido con las cosas de este mundo, no con el pecado, pero sí con las cosas que Dios ha puesto y ha dado y ha permitido para que una mujer pueda ser agradable a su esposo. Pero oiga lo que dice Pablo, porque aquí no termina esto. Dice acá: entonces la casada tiene una gran diferencia, dice acá, ¿verdad? Hay asimismo diferencia, dice, entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, hermanos, amén, cuando no se hace esto, también estamos cayendo en un pecado. Por eso decía, entonces la casada no agrada a Dios como la doncella. No, sí, porque la casada, cuando haga lo que Dios le manda, de atender a su marido, de que disfrute a su marido y no limitarse, entonces está obedeciendo a Dios. Entonces lo obedece, pero de otra manera como lo obedece la doncella. No significa que es más santa la muchacha y que es un poco perdida la casada. No, sino que igual, si esto es obediencia, entonces debíamos de hacerlo. ¿Qué dice entonces acá? La mujer, busqué, hermanos, otros, ¿cómo se le llama? Traducciones para que usted lo entienda mejor. Porque aquí en la Valera dice acá: pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Como a mí no me quedó muy claro qué es cuidado de las cosas del mundo. Pero lo que quiere decir acá es que la casada se ocupa de las cosas del mundo para agradar a su marido. Bueno, aquí en esta traducción lo dice más claro. Dice: la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor solamente, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, hermanos, la vanidad se mide, hermanos, en la moralidad en la iglesia. Porque en la iglesia usted no puede venir como quiera, no porque es una ley, sino porque como usted como cristiana tiene que venir como una cristiana y vestir como una cristiana, como coherentemente entendemos que debe ser. Pero con el esposo, allí, hermanos, hay otra situación. Que la esposa, hermanos, amén, no puede estar como la muchacha, porque la esposa sí tiene que ver las cosas de este mundo en cuanto a concierne a su esposo. Y no está hablando de pecado, no está hablando de pecar, sino está hablando, amén, de que ver las cosas como vanidad no es de una sola manera. No es que yo así y así, porque ni en mi casa mi esposo sabe que yo soy santa. No, eres santa y tienes que atender a tu esposo y tienes que preocuparte de las cosas que en esta vida se hacen, porque tu marido es ser humano, es un hombre, no es Dios. Entonces dice acá esto: pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, ya hablando de las cosas naturales, todo lo que concierne a esta tierra. Y dice aquí otra versión un poquito más aclarado. Dice acá: una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa, ¿verdad? Como dijimos, si ya no podemos con el esposo que
nos damos cuenta que está muy perdido, está muy mal, ya no podemos vivir, nos va a matar, no sé, apártate, quédate sola como la doncella y sirve a Dios, dedícate a Dios. Ahora sí, tu esposo no te va a decir ahora ponte esto o ponte aquello. No, ahora te puedes vestir como la doncella, te vistes así. Si te quieres dormir con tu ropa larga, así te duermas, porque nadie está el marido para que te diga quítate esto, ponte aquí, nadie. Pero si estás casada y estás con tu marido, allí es otra cosa con tu marido. Y dice acá, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Eso es lo que Pablo, ¿verdad?, en la Reina Valera quiere decir, pero allí como que no nos dice a nuestra forma de pensar. Y estos textos, hermanos, amén, esto es lo que quiere decir. Y puede sonar como raro, porque uno puede decir, bueno, entonces la casada es menos santa. No, la casada será santa igual que la doncella cuando haga lo que tiene que hacer, porque el matrimonio es aprobado por Dios, es santo. Por lo tanto, la mujer puede ver como vanidad o puede ver como falta de respeto, hermanos, venir a la casa de una manera, pero no con su esposo. Es algo que puede, para algunas hermanas, alguna vez me ha tocado dar un consejo parecido, porque me han dicho, hermano, es que yo pienso que está mal esto, ponerme así, ponerme acá o ponerme esto, entonces yo pienso que a Dios le desagrada, y por aquí y por allá. Y le digo, pero es tu esposo, es tu esposo. Y allá pues no nos podemos meter más con detalles, porque hay que respetar el matrimonio, pero ya tú allá con tu esposo es una cosa, y eso no es vanidad, eso es obediencia. Entonces las cosas del mundo tienen cuidado uno en cuanto a que esté en el corazón, porque lamentablemente, hermanos, la gente que sale vestida de una manera muy alborotada o alborotadora, como dicen, lamentablemente no lo hacen tanto por su marido, lo hacen por su orgullo, lo hacen para llamar la atención, no a su marido, sino a la gente de afuera. Y eso es lo que marca más la vanidad de la mujer. Entonces es muy importante definir esto para entender hasta dónde llega la vanidad y dónde puede tomarse como tal. Entonces, si nos ocupamos un poquito en la atención, quiere decir que la casada, hermanos, amén, la doncella puede venir, hermano. La doncella no está enamorando a nadie. La doncella puede venir con su batota grande y todo, y sin flores y sin nada, y seco ahí para que nadie la mire, porque no quiere casarse, ¿verdad? Y también la hermana que dejó a su esposo, se enviudó, que ya no está buscando que el hombre lo vea. Pero la casada, hermanos, aún en su vestimenta, cuando viene a la iglesia, en arreglarse, hermano, en tener una buena imagen, algo que realmente agrade a su marido, entendiendo que la casada no solo agrada a Dios, sino agrada a su marido. Claro, no está diciendo, y Pablo lo va a decir ahorita, no está diciendo que hagamos cosas inmorales, pero hay que arreglarnos y hay que hacer todo lo posible por tratar de estar entre el contexto de que el esposo se sienta animado, se sienta bien, se sienta contento, te vea bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces la doncella no, la doncella se vista como se vista, no tiene ni nada que mostrar, ni nada que llamarle atención a ningún varón, ni a un muchacho, ni a un esposo. Pero la mujer sí, la casada sí, la casada agrada ante la mirada de su esposo. Por eso la mujer cristiana, hermanos, amén, entre las cualidades que debe tener una mujer cristiana es que debe buscar, hermanos, amén, también esa parte de su vida, que lamentablemente si vemos tantos matrimonios destruidos y hasta familias cristianas destruidas, han sido, hermano, porque no se ha entendido las cosas.
y hay que cuidarnos. Ahora, el apóstol Pablo dice: esto lo digo, oiga bien lo que dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea que a veces nuestro querer acercarnos a Dios como damas no funciona. Queremos llorar ante Dios, queremos que Dios, no, pero hija, no has hecho lo que debes de hacer, no estás haciendo lo que debes de hacer. Entonces Dios ha puesto esto, hermanos, como un mandamiento, como algo que tiene que cumplirse, y hay que cuidarse de a qué le decimos vanidad. ¿Qué es lo que vemos como vanidad? Esto digo, dice entonces, esto lo digo para vuestro provecho, dice Pablo. Es decir, esto que estamos aconsejando no es para que la iglesia se pierda, no es para que la iglesia diga: ah, hermano, entonces podemos ponernos cosas, hacernos así. Ten cuidado, sé sensato, sé decente, arréglate, vístete. Todo lo que hagas sea que no cause inmoralidad. Amén. Un peinado que no sea ostentoso, pero peínate. Amén. Hazte un peinado, aunque sea un poquito moderno, no es vanidad. Amén. No es un pecado. Porque, hermano, un pelo, un mulish, ¿verdad? Un pelo arreglado, un peinado, a mí no me causa inmoralidad. No es una causa de fornicación ver un pelo arreglado, un pelo con algún, no tiene cabida, no tiene sentido decir: ah, eso es del diablo, eso no le gusta a Dios. O sea, ¿por qué? Por eso Pablo dice acá, cuidado, ¿verdad? Dice acá: esto no es para tenderles un lazo, sino para lo honesto, lo decente. Entonces, cuando entra la inmoralidad, es que tú vengas, hermano, con una ropa corta, una ropa abierta, y digas: es que mi esposo quiere ver mi pie, quiere ver todo. Ah, bueno, pero en otro momento, no aquí en la iglesia, ¿no? Ahora que vas a venir, ¿verdad? Un vestido bonito, bien arreglada, amén, con un zapato, un tacón, por ejemplo. Un tacón, hermano, yo no le veo una inmoralidad. No me provoca a mí fornicar cuando yo te veo con un tacón. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para que el marido se sienta un poco complacido, que está sentado al lado de una mujer bonita, hermosa, arreglada. Pero, hermano, no tiene que llegar uno a ¿qué? A la inmoralidad. Por eso Pablo dice: esto es para lo honesto, esto es para lo decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Si vienen de una manera indecente, ya poniéndose, haciéndose cosas que causan adulterio, fornicación y todo eso, ni siquiera el Señor les acepta en su casa. Es decir, ni siquiera Dios les acepta en su presencia. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta lo inmoral. Pero en cuanto sea tocar o tomar cosas de este mundo para arreglarse y poder estar para el marido de una manera que nos vea, hermanos, amén, bien, hay cosas que no son inmorales. Amén. Hay cosas que no está causando un pecado. Entonces, no se ha estudiado esto, no se ha enseñado, solo se ha criticado. No, que la hermana hizo aquí, se puso allá, y ya perdió a Dios, ya no tiene al Espíritu, ya no es cristiana, es vanidosa. No. Hay muchas cosas que no causarán vanidad a menos que esté en tu corazón. Ahí entonces vamos. Si te pones soguillas porque en tu corazón hay vanidad, hay creerse mejor que otros o para presumir, entonces sí es pecado, entonces sí es vanidad. Pero si te pusiste una soguilla porque te dice tu esposo: pues con esa soguilla te ves bonita, te lo compré de un corazón, no sé, póntelo.
A mí una soguía no me causa fornicación, no me causa adulterio. Yo no veo una mujer con soguía, wow, esta mujer me está provocando con esa soguía, ¿no? No. Las damas se ven bonitas, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad? Mientras no te tengas que perforar tu garganta para ponerte tu soguía, no te va a hacer daño. Una pulsera, un reloj, ¿verdad? Un zapato de la moda no te va a perder, o sea, no está causando daño. Y date cuenta si realmente también lo estás haciendo porque quieres agradar a tu marido, porque como diciendo Pablo aquí, hay permiso de tocar esas cosas que le llaman vanidades. Si es para agradar a tu marido, la doncella no tiene que sufrir eso. Porque hay damas que dicen, ay, a mí no me gusta poner tacón, pero quiero que lo pongas, te dice tu esposo. Que bueno, no me gusta mucho, pero aunque con trabajo, ahí voy ahí. Porque quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar a mi marido. Pero si mi marido me pide algo inmoral, naturalmente que Dios no me va a castigar por eso. ¿Por qué? Porque le voy a decir, no, yo no puedo hacer eso, porque en todo lo que quieras, mientras no ofenda a Dios, voy a hacerlo, porque la palabra lo dice. Pero cuando esto cause ofensa o pecado, entonces allí está, hermanos, uno, lo malo, lo inmoral. No importa que no nazca de tu corazón, que digas, no, yo no nació fornicación en mi corazón que me puse este vestido tan corto. Pero aunque sea, hermana, aunque no nació en tu corazón, no puedes venir así, no debes andar así, porque es inmoral, es indecente. ¿Ok? Pero entonces queremos que esto se entienda. ¿Por qué? Porque muchos esposos inconformes a veces, ¿verdad? Por eso, porque dicen, el pastor vino a echar a perder nuestra vida. Antes convivíamos bien, nos llevábamos bien, me gustaba como estabas, y ahora tenemos que entender lo que Dios pide y tenemos que entender lo que Dios condena. No solamente hacer por hacer y destruir cosas que pueden estar causando daño en nuestro matrimonio, en nuestra vida, hermanos. Amén. Y por eso Pablo dice esto, tengan cuidado, dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para causarles, no para poner lazo, dice, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis a Dios. Dos cosas pueden causar que no nos acerquemos a Dios acá. Uno, que hagamos algo indecente, y dos, que no estemos, hermanos, amén, complaciendo al esposo en este sentido, porque ya Pablo lo dijo, la casada no solamente tiene cuidado de cómo agradar a Dios, sino agradar a su marido. Y si Dios pide eso, hermanos, entonces cuando tú no haces eso, acércate a Dios. Y no puedes acercarte. ¿Por qué? Porque Dios te ha dicho algo que tú no estás haciendo, y muy pronto vas a ver cómo las cosas salen mal y se destruyen porque no fuiste entendida al hacer esto. Entonces estas dos cosas pueden evitar acercarnos a Dios: no hacer esto o hacerlo mal. No por agradar al esposo vamos a hacer cosas malas, pecados, inmorales. Es que estoy agradando a mi esposo. No, tampoco te acepta Dios. Pero tampoco te acepta Dios que tú digas, no, es que yo soy una mujer santa y con mi esposo no le doy nada, no hago nada y no hago nada de lo que él quiera. ¿Por qué? Porque yo soy santa. No, si quieres vivir así, quédate entonces sin casar, o divórciate, sepárate y no te cases. Vive para Dios nada más. Amén. Entonces eso, hermanos, es muy importante. Todas las cosas que Dios creó son útiles, hermanos, para la vida del creyente. Es necesario. Todo es vanidad, pero todos los días usamos todo lo que es vanidad. Esta camisa es vanidad. Vanidad, ¿por qué? Porque es algo que pasa.
se envejece, se rompe, se acabó. Pero amar las cosas de este mundo, eso es pecado. No usarlas, no tener que usarlas si las tenemos que usar. El problema es cómo está en nuestro corazón lo que usamos. Como ya dijimos, ¿verdad? Si alguna cosa nos ponemos y no está en nuestro corazón, esas cosas realmente lo hacemos, ¿verdad, hermanos? Agradando al marido o agradando a Dios. Y son cosas de esta vida, porque con cosas de este mundo agradamos a Dios. Agarramos todo lo que en este mundo se produce, que es vanidad, ya lo oímos, y se agrada a Dios. Por eso tenemos todo lo que tenemos en una iglesia, porque aunque son cosas de vanidades, son vanidades en el sentido que todo pasa. Pero lo que Dios está diciendo en esta mañana, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo haremos la voluntad de Dios? Usando todo lo que tenemos en la manera correcta. Todo lo que poseemos, que lo usemos bien. No lo usemos para vanagloria, no lo usemos para ponerlo en nuestro corazón. No idolatremos lo que tenemos. Entonces podremos tener lo que sea sin pecar ante Dios. Y por eso hay varios textos que nos van defendiendo en diferentes ángulos, ¿verdad? Pablo habla esto sobre la mujer que se abstiene demasiado de todo, como si no existiera en este mundo, como si ya ahora no existe nada, ni el marido existe, solo Dios. Y no hago nada que no sea para Dios. No, tu marido es tu responsabilidad. Tienes una obligación allí. Y si no quieres esa obligación, pues como lo dice Pablo, ¿verdad? Sepárate entonces, pero no te juntes, no te cases, y vive para Dios, y que nadie te gobierne. Anda como tú has pensado andar para Dios. Pero ya, si no tienes un marido, entonces ya tú eres libre, ¿verdad? Para hacer tu propia voluntad sin tomar en cuenta a nadie más que a Dios. Y esto, amado hermano, tiene que ver con las vanidades. Entonces la vanidad no es tanto lo que uno se ponga o uno haga, sino cómo, dónde está. ¿Está en nuestro corazón o algo que es malo delante de Dios? Inmoral, pecado. Si es pecado, si provoca el pecado, hermano, esa vanidad es realmente malo delante de Dios. Si aquello que te pusiste está provocando males a ti, a tus hijos, a tu casa, a la gente de afuera, entonces es pecado, es malo. Y en esos puntos hay que crecer. ¿Para qué? Para que no nos sintamos, hermanos, cerrados, como si fuera que nada podemos hacer, cuando realmente, hermanos, hay cosas que condena a Dios, y las cosas que Dios condena las tiene dejado escritas muy claramente, y las que no. Por eso hay mucha discusión en cuanto a muchas cosas. ¿Por qué? Porque nadie tiene un texto que lo diga tan explícitamente. Solamente tratamos de adivinar qué quiere decir una vanidad, pero no tenemos, ¿verdad? Dios no se dedicó a decir, mira, no pongas esto porque es malo, no pongas aquello. Él dijo que cuidemos nuestra vestimenta, que nos vistamos con pudor y modestia. No explicó modas, no explicó modelos, no explicó nada. Él dijo que tengamos cuidado de todas las cosas del mundo, porque todo es vanidad. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? No se puede. Entonces tenemos que cuidar el corazón y cuidar, hermanos, amén, cómo andamos delante del Señor como personas santas en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, amén.